Dice el texto del Eclesiástico o del Sirácides: la sabiduría hace su propio elogio y se gloría en medio de su pueblo. Pero la sabiduría de la que habla este texto bíblico no es una cualidad o característica que pueda tener el hombre, sino más bien la sabiduría a la que se refiere el autor es una sabiduría en mayúsculas, refiriéndose a Dios, o más bien a alguien que está al lado de Dios y que sirve, ¿verdad?, entonces a la presencia de Dios, dando sentido y cohesión a todo lo que Dios desea para el hombre y por los hombres. O sea, el autor bíblico le da características de un ser diferente, ¿verdad?, a una simple cualidad o a una simple virtud. Nosotros como cristianos, cada vez que hemos leído este texto bíblico, hemos pensado que el autor se refería precisamente a Jesucristo, al Verbo encarnado, porque como te decía hace un instante, no tiene que ver con una cualidad, sino como con un individuo que tiene toda esta plenitud de la sabiduría como tal, ¿no? Un individuo o alguien que preexiste desde siempre y que ha estado siempre allí al lado de Dios para darle sentido a lo que Dios quiere con los hombres. Por eso la Iglesia nos pone este texto bíblico hoy como primera lectura, para que podamos nosotros abordar el Evangelio que se ha proclamado. Ya esta es la tercera vez en este tiempo de Navidad en que hemos leído la lectura del Evangelio de hoy, que es el prólogo del Evangelio, valga la redundancia, de San Juan. Nosotros podemos descubrir, ¿verdad?, que en el tiempo de la Navidad nos afincamos mucho en el Evangelio de San Lucas, porque tiene innegablemente una alta tradición que tiene que ver con el inicio de Jesucristo, desde su anuncio, pasado a la encarnación, luego a su nacimiento. Pero la Iglesia le ha dado también un espacio al Evangelio de San Juan en este tiempo, porque aun cuando no tiene este aire navideño, lo que nos expresa lógicamente tiene que ver con lo que la Navidad encierra. A ver, ¿la Navidad de qué nos habla? La Navidad nos habla a nosotros de que aquel que estaba en la presencia de Dios, porque era Dios, el Verbo, el Logos, la segunda persona, quiso encarnarse, quiso hacerse como uno de nosotros. De allí entonces que, como ya dijimos en la Navidad, se requirió la participación de María, aquella a quien fue anunciada la encarnación, aquella que aceptó el proyecto de Dios, de la que después nació Cristo, el Verbo. Pero también nos habla este prólogo de San Juan de cómo ese Verbo se hace uno como nosotros. Y curiosamente, ¿verdad?, la traducción del griego al español dice, utiliza la palabra verbo o la palabra palabra, pero una palabra también, ¿verdad?, así como decíamos, de la sabiduría con letras mayúsculas. Y comenzamos a escuchar de la palabra ya desde el inicio de la Escritura, porque cuando leemos en el libro de Génesis, el primer capítulo, al principio de la Biblia, se nos dice que la palabra de Dios, la palabra que Dios pronunció en ese momento, originó todo. Desde la pronunciación de la palabra de Dios, todo comenzó a existir. Antes de ella, nada existía. Esta misma palabra de la que nos habla el libro del Génesis también fue
hablando posteriormente al pueblo judío de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que Dios quería de ellos, a través de muchos recursos, a través, por ejemplo, de los patriarcas, a través de los jueces, a través de los mismos profetas. La palabra se iba pronunciando y la palabra iba transformando, iba cambiando todo, lo iba poniendo desde la perspectiva de Dios. Esta misma palabra, como dice el libro o la carta a los hebreos, en un momento culmen de la historia, se pronunció con tal fuerza que se hizo hombre. Y esa palabra es Jesucristo. De eso es lo que nos habla a nosotros el Evangelio de San Juan hoy. De que la palabra se encarna y toma figura humana y es Jesús el Señor. Una palabra que también, mientras se iba pronunciando entre nosotros, ya en términos humanos, iba transformando, iba cambiando. Porque cuando Cristo estuvo entre nosotros, todo fue distinto. Todo lo que hasta ese momento el pueblo de Israel había conocido de Dios fue no cambiado, pero sí dado un salto hacia adelante. Porque Cristo vino a expresar con su propio verbo lo que el Padre quería del pueblo, lo que el Padre quería de su pueblo. Y muchas cosas Cristo las propuso inclusive distintos a como estaba la ley mosaica. Y cuando Él mismo afirma que Él no vino a cambiar la ley porque de suyo fue así, lo que le vino fue a dar sentido humano a esta ley. Y ese sentido se lo dio a través de la predicación y a través de la vida misma que Él llevó. Palabra expresada en palabras y palabra expresada en vida. Pues bien, hermanos, yo cuando estaba escuchando este texto bíblico, ya como te decía varias veces en este tiempo, me detuve a pensar precisamente en el valor de la palabra. En cuanto la palabra pronunciada es capaz de transformar las cosas, de mejorarlas, dependiendo del sentido o razón que tú le das a la palabra que pronuncias, dependiendo, ¿verdad?, de la fuerza con la que tú la pronuncias y también digamos, de lo que esa palabra pueda contener o sostener. Hay palabras tristes, hay palabras feas, como también hay palabras que edifican, que construyen, hay palabras que hacen, que crean. Todo va dependiendo innegablemente de la voluntad de aquel que la pronuncia, pero ciertamente nosotros como cristianos estamos llamados a tener palabras que sean positivas, que sean buenas. En este mundo, en nuestro tiempo, hay muchas palabras que se pronuncian, palabras que se escriben. Todas ellas traen su fuerza. Algunas sirven para destruir, otras sirven para confundir. De repente uno va leyendo, ¿verdad?, algún texto por ahí en las redes sociales, con todos estos conflictos tan estúpidos que a veces se generan en el TikTok. Dime tú que si, ¿cómo es la cosa? Gracias a Dios que no nací en Venezuela porque tal cosa. Y entonces, aparte de que el tonto aquel lo dice, más tonto el que está de este lado que responda a lo que aquel dijo, ¿no? Y entonces se va como que uniendo una cosa con la otra, y en vez de construir puentes, en vez de construir unidad, en vez de construir fraternidad, más bien esa palabra sirve para destruir, para desedificar, para romper. Como te digo, hoy pues entendemos que la palabra es importante. Primero esta palabra con mayúscula, que es Cristo mismo, pero también la palabra que cada cristiano es capaz de pronunciar inspirado por Cristo. Si algo entiendo yo de este texto bíblico, entonces, y los hago como enseñanza este día, es que qué importante es que de nuestra boca, como dice San Pablo mismo, salgan palabras que edifiquen, que construyan, que sirvan para el bien. También hoy hemos leído nosotros este texto de Pablo a los Efesios, un hermoso canto
que tiene como centro una situación, una realidad que te la quiero resumir. Pablo, con palabras más, con palabras menos, viene a decirnos que en el Hijo nosotros hemos sido hechos hijos. En Cristo, que es el Hijo del Padre, en Cristo, que es el Hijo de Dios, nosotros hemos sido hechos hijos. ¿Por qué Dios no nos desecha? ¿Por qué Dios no nos deja a un lado, inclusive mereciéndolo? Porque alguien que diga lo contrario, ¿verdad? Como que no conoce lo que el mismo hombre ha hecho a través de la historia. Porque cada vez que Dios Padre nos mira a nosotros, nos mira a través de la mirada de su propio Hijo. Cristo, estando entre nosotros, pues nos amó de tal manera, dice la palabra, que inclusive se dejó matar en la cruz por nosotros. Y algo vio Cristo en nosotros. No nos vio como esclavos, nos vio como amigos. Él mismo lo dice en la palabra. Esto me hace pensar a mí, desde lo que nos dice Pablo en este día, que precisamente esa es la razón de por qué el Padre sigue mirándonos con amor. Porque al mirar a su propio Hijo y al mirar la forma como el Hijo nos mira a nosotros, sigue y seguirá amándonos siempre. Somos hijos en el Hijo. Esta celebración que estamos celebrando, valga la redundancia, en este domingo viene a recordarnos eso, que el amor que el Padre nos tiene, que es un amor inmenso, surge precisamente de que cuando Dios nos creó para su complacencia, nos creó por amor, nos creó como un obsequio, como un regalo que Él quería dar a su Hijo. Y eso sucedió, nos regaló a su Hijo. Fuimos el regalo para su Hijo. Y por ese mismo motivo, el Padre siempre encontrará razones, motivos y formas de llevarnos hacia adelante, por amor. Cada año venimos a recordar esta realidad, porque cada vez que celebramos la Navidad, se nos dice que eso sucedió porque Dios nos ama. Ahora cuando celebremos la Semana Santa, se nos va a volver a decir que el paso de Cristo en la cruz, su Pascua, es porque Dios nos ama. Y así siempre la iglesia te va enseñando a ti eso, que todo lo que Dios hace por el hombre, todo lo hace porque Dios ama al hombre. Pues bien, entonces para mí esta lectura es una lectura que me llama a la esperanza y a la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque me dice que si bien mi pecado es una realidad que yo no puedo negar, que yo no puedo, ¿verdad?, obviar, también es cierto que el amor de Dios sobrepasa ese pecado. Eso lo dice la Escritura, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la gracia es de Dios. La gracia es de Dios, una gracia que nos hace entender que siempre estaremos allí, clavados en el corazón del Padre, porque somos del Hijo. Agradecemos entonces al Señor que nos permita celebrar esta Eucaristía, que nos recuerde esta realidad, y le pedimos que nos ayude a pronunciar palabras que edifiquen, que construyan, que sirvan